Os doy la bienvenida, guardianes. Este es el tutorial para dar vuestros primeros pasos en el mundo de Aural Battle. Por experiencia, sé que el lanzaros directamente a una partida completa sería una mala idea. Muchas posibilidades, mucho icono, demasiado a tener en cuenta. Por eso, vamos a empezar por el combate inicial, que utiliza criaturas con ataques más sencillos y fáciles de entender. En Aural Battle formaréis equipos de 5 Aural, criaturas de poder sobrenatural a las que tú, guardián, eres capaz de controlar gracias a tu marca del cristal. Durante el combate habrá 2 Aural activos, librando la batalla al frente y siguiendo tus órdenes, mientras que el resto permanecerán en la reserva, curando sus estados alterados y a la espera de que llegue su momento. A menos que un ataque lo indique, no puedes atacar ni sanar a los Aural en reserva. El campo de batalla lo forman los 4 Aural activos. Aural Battle es un juego de información perfecta, así que en todo momento, tú y tu rival podréis ver todos los Aural, sus heridas y los puntos de energía de la otra persona. Ahora, ¿vuestras órdenes y vuestra estrategia? Eso sí será un secreto, ya que daréis órdenes ocultas al principio de cada ronda. Este es el combate inicial, así que gana la primera persona en derrotar 3 Aural de su oponente. Comencemos por lo básico. Veréis que en cada carta de Aural hay un icono en la parte superior derecha. Esta es la marca de Nobel, que separa a los 12 Aural iniciales en 2 equipos, blanco y negro. Ambos son reflejos el uno del otro. Caradón y Riodón son criaturas distintas, pero tienen los mismos ataques, puntos de salud e iniciativa. Elegid un equipo y tomad una carta de orden, una pantalla de guardián, 2 fichas de acción, 2 fichas de cambio y 5 fichas de energía. Decidid quién empieza con la ficha de iniciativa y dejad los dados, las fichas de herida y las fichas de estado alterado a mano. Aprendamos a leer una carta de Aural. Arriba a la izquierda podéis ver su elemento, su iniciativa, sus puntos de salud y su arquetipo. Todos los elementos tienen 2 resistencias y una debilidad que podéis consultar en la pantalla de guardián. Si un Aural recibe un ataque de un elemento al que es débil, sufrirá 2 heridas adicionales, pero si lo resiste, serán 2 heridas menos, con un mínimo de 1. Esto está pensado para que prestéis atención a las afinidades elementales, pero también para evitar que las peleas se estanquen. A menos que la tirada sea de todo nulos, el ataque siempre hará mínimo una herida. El arquetipo explica la función del Aural. Los Aural de asalto son rojos y están especializados en hacer daño. Sus ataques son potentes, tienen muchos puntos de salud, pero son lentos. El símbolo azul es el control. No destacan en iniciativa ni en salud, pero son los únicos capaces de causar estados alterados y aprovecharlos para infligir todavía más daño o incluso curar a sus aliados. Por último, la velocidad. El arquetipo verde, como imaginaréis, es el que tiene mayor iniciativa. Golpean antes que nadie, y aunque son frágiles, mantienen el campo de batalla impredecible gracias a su capacidad única para entrar o retirarse tras un ataque. Pasamos a los puntos de salud. Como imaginaréis, cada vez que un Aural sufre un ataque, recibe heridas, y si las heridas igualan o superan a sus puntos de salud, queda derrotado. Los Aural derrotados se retiran de inmediato del campo de batalla y no pueden volver. Y si un ataque estaba apuntando a un lugar donde debería haber un Aural que ha sido derrotado, el ataque falla automáticamente. No tiras los dados, pero sigues teniendo que pagar su coste. Por último, la iniciativa es la rapidez física o mental del Aural. Cuanto mayor sea, antes llegará su turno de acción. Si tienes 2 Aural con la misma iniciativa, puedes decidir cuál va primero. Y si tú y tu rival tenéis Aural con la misma iniciativa, quien tenga la ficha de iniciativa irá primero. Vale, pasemos a los ataques. Como veréis, los Aural tienen 2, superior e inferior, y se componen de un elemento, nombre, coste y rasgos. Los rasgos son estos iconos e indican qué hace cada ataque. Se leen de izquierda a derecha y ocurren en orden. Veamos qué significan. Primero tenemos este símbolo, un cuadrado rojo
con un número blanco. En efecto, es la cantidad de dados de herida que se utilizan. Este sistema está inspirado en Pokémon Legends of Sinnoh, un juego exclusivo de Tabletop Simulator que os recomiendo encarecidamente si os gusta la IP, y es tan sencillo como tirar los dados, sumar el resultado y aplicar debilidades o resistencias. Si todas las caras son nulo, es decir, 0, el ataque no hace ninguna herida, aunque quizá puede aplicar otros efectos. Aural Battle utiliza dados personalizados y si queréis jugar en físico hay dos posibilidades. Una es comprar dados con las caras en blanco y dibujarlos o pegarlos. Hay un archivo dedicado en el Print and Play donde veréis los números para imprimir con un papel de pegatina. Pero si solo tenéis dados de 6 caras tradicionales, hay una conversión muy sencilla. Un resultado de 1 equivale a nulo. Un resultado de 6 equivale a letal, es decir, 2 heridas, y el resto equivalen a una herida. Seguimos. El cuadrado negro con número rojo es la cantidad de dados de gravedad que se lanzan. Los dados de gravedad son la evolución de los dados de herida. Su daño es imbloqueable, y mientras que los dados de herida tienen valores de 0, 1 y 2, los dados de gravedad tienen valores de 1, 2 y 3. Eso sí, las debilidades y resistencias se siguen aplicando. Si solo tenéis dados tradicionales, la conversión es esta. Un 1 es una herida, un 6 son 3 heridas y el resto son 2 heridas. Seguimos. Este icono, similar a 2 mirillas, significa que el ataque hace 2 objetivos, tus rivales en un ataque o tus aliados si es una curación. Pasamos a los rasgos de control. Este de aquí es sangrado, uno de los 3 estados alterados de Aural Battle. Para indicar que una criatura sufre sangrado, pon una ficha de sangrado sobre el Aural correspondiente. El sangrado causa 2 heridas al final del turno de acción. Si el Aural ha sido intercambiado y por tanto no ha tenido un turno, sufre las 2 heridas al final de la ronda. Es duro, sí, pero curarse es fácil. Cuando un Aural pasa a la reserva, este se cura de todos sus estados alterados. Eso sí, las heridas siguen ahí. Muy bien, pasemos a rasgos un poco más avanzados. Los condicionantes, caracterizados por este símbolo circular. Podemos entenderlos como una cerradura que se abre bajo ciertas condiciones. La primera es nulo. Como imaginaréis, se activa si te sale un nulo en la tirada de ataque. Así, hechizo de Belet te hace tirar 3 dados y si cualquiera de ellos es nulo, no solo harás daño, sino que causarás sangrado a tu objetivo. A continuación, malherido. He visto a mucha gente liarse, así que prestad atención. Malherido solo se activa si apuntas a un Aural que no está bloqueando y sufre algún estado alterado, no una herida, un estado alterado. Así, Owl puede utilizar derrame para tirar 2 dados de herida y si su objetivo sufre sangrado y no bloquea, añadirá un dado de gravedad con 2 objetivos a su ataque. Es un ataque muy poderoso, pero tienes que saber anticiparte. Volvamos a Belet, porque ella tiene Absorber, un ataque que te hace tirar 2 dados y si el Aural al que apuntas sufre un estado alterado, sana 2. La sanación es automática. Curas tantas heridas como dice el número. Puedes curar a cualquiera de tus 2 Aural activos, pero no a tus Aural en reserva. Al menos, no en esta partida. Por último, pasemos a los Aural de velocidad, que presentan el último condicionante que veréis en la partida inicial, crítico. Este condicionante se activa por cada vez que en tu tirada de ataque salga un resultado con el símbolo de condicionante, es decir, nulo o 2. Cada vez. Si Nashar lanza alto voltaje y saca 2 nulos, es una pena, porque no has hecho daño de momento. Pero crítico se activa 2 veces, así que ahora lanzas otros 2 dados de herida con 2 objetivos. Nos falta un último rasgo, retirada, la especialidad de los Aural de velocidad. Los ataques con retirada te permiten golpear y cambiarte de inmediato. Son la manera perfecta de cambiar tu alineación y mantener la ofensiva. Así, desconexión primero ataca con 2 dados de herida y después intercambia a Nashar con un Aural de la reserva. Ahora que sabemos cómo se leen las cartas de Aural, podemos aprender a dar
órdenes. Durante el combate utilizaréis esta carta, la carta de orden, para organizar vuestra estrategia. Como veréis, se divide en dos mitades, mitad izquierda para el Aural izquierdo, mitad derecha para el Aural derecho. Cada uno recibe una orden por ronda. Al principio de cada ronda taparéis la carta de orden con la pantalla de guardián para que vuestro oponente no pueda ver lo que estáis tramando. Y cuando tengáis claro vuestro plan, levantaréis la pantalla a la vez. Ya nada se puede cambiar. Los Aural están listos y todo ocurre en tiempo real, siguiendo la iniciativa de mayor a menor. Podéis dar 3 órdenes: ataque, bloqueo y cambio. La orden de ataque se da con el lado rojo de la ficha de acción. ¿Veis cómo es un puño con una flecha? Podéis utilizar esa flecha para apuntar hacia arriba o hacia abajo. Y a la vez, la carta de orden tiene 2 direcciones, izquierda o derecha. Así, indicáis a qué Aural estáis apuntando y qué ataque vais a realizar. Si el ataque hace 2 objetivos, da igual dónde apuntéis, pero aseguraos de indicar que estáis lanzando el ataque correcto. El bloqueo se hace dando la vuelta a la ficha de acción para mostrar este escudo amarillo. Como veréis, en la carta de orden hay un icono de escudo, así que poned la ficha de acción encima del icono para indicar que vuestro Aural bloquea. El bloqueo es inmediato y ocurre antes que cualquier ataque. Bloquear te hace invulnerable a los dados de herida y mientras bloqueas no pueden infligirte nuevos estados alterados. Eso sí, si ya estás sufriendo uno, lo siento, vas a desangrarte. Hay matices. Si un Aural consangrado se protege de absorber, el ataque se corta porque su objetivo está bloqueando. Pero si lanza alto voltaje, prestaremos atención al resultado de los dados porque el ataque quizá no haga daño al Aural que bloquea, pero sí puede herir al otro Aural activo. Y recordad, los dados de gravedad son imbloqueables. Ahora, el cambio. Para dar esa orden, poned la ficha de cambio en uno de los huecos para indicar con qué Aural los intercambiáis, si izquierda, derecha o centro. Esto es importante, porque tú y tu rival dais las órdenes al mismo tiempo. Si pudieras decidir sobre la marcha, tu rival, que ya ha planeado una estrategia, estaría en desventaja. Precisamente por eso, si vais a lanzar un ataque con el rasgo retirada, tendréis que dar la orden del ataque y también la del intercambio. Esta es la única orden combinada que podéis dar en todo el juego y es obligatorio señalar ambas partes. El resto del tiempo solo dais una orden a cada Aural. Última ficha a tener en cuenta. Estas de aquí, las fichas de energía. Estas fichas representan el lazo que mantienes con tu equipo y utilizas la energía para pagar el coste de los ataques. Cada triángulo naranja es un punto. Incendio es un ataque de coste 3, mientras que combustión es de coste 2. Cambiar no tiene coste y bloquear es de coste 3. Las acciones se pagan en el momento en que se realizan, y eso se hace asignando fichas de energía activas. Esto es así porque si no puedes pagar el coste, tu Aural sufrirá una herida por cada punto que no pueda pagar, y las heridas ocurren antes del ataque, así que si no controlas, tu Aural será derrotado sin siquiera poder hacer nada. Al final de la ronda, durante la fase de reposición, recuperáis todas vuestras fichas de energía activas. Es normal que en esta partida inicial se os olvide pagar el coste, porque solo hay una combinación de ataques que suma 6, pero si bloqueáis en algún momento, más os vale prestar atención, porque bloquear no solo es una acción de coste 3, sino que además causa agotamiento. El agotamiento es el resultado de forzar a un Aural a realizar una acción especialmente intensa y es acumulable. Cada vez que sufrís agotamiento, debéis darle la vuelta a cualquier ficha activa para pasarla a su cara inactiva. Da igual si estaba asignada, lo importante es que sea una ficha activa. La ficha permanece inactiva una ronda completa, así que el agotamiento quita recursos. Al terminar la ronda completa, da la vuelta a esa ficha inactiva. Pero claro, si durante esa ronda otro Aural la ha bloqueado, tendrás que dar la vuelta a una nueva ficha activa, así que seguirás contando con menos recursos que tu rival. Bien, ya sabemos cómo leer las cartas de Aural, cómo dar órdenes y cómo pagar el coste.
Solo falta entender la ronda de juego. La ronda de combate se divide en varias fases: la fase de órdenes, la fase de cambio, la fase de turnos de acción y la fase de reposición. Durante la fase de órdenes, como hemos visto, daréis órdenes en secreto, ocultando vuestra estrategia con la pantalla de guardián. Una vez hayáis decidido, pasamos a la fase de cambio. Si alguien ha dado una orden de cambio, y digo solo de cambio, eso ocurre ahora. Tras los intercambios pasamos a la fase de turnos de acción, durante la cual los Aural ejecutan vuestras órdenes. Recordad, el bloqueo ocurre de inmediato, así que si habéis dado una orden de bloquear, este es el momento en que pagáis 3 fichas de energía y agotáis una. Como hemos visto, los Aural con más iniciativa atacan primero, y si tú y tu rival tenéis Aural con la misma iniciativa, quien tenga la ficha de iniciativa golpea primero. Si un Aural es derrotado, pierde su turno y se retira de inmediato. Recordad, los ataques que le estuvieran apuntando fallan automáticamente. Ese hueco no se repone hasta el final de la ronda. Cuando todos los Aural hayan realizado sus acciones, llega la fase de reposición. Reactiva las fichas de energía que lleven inactivas una ronda completa, recupera todas tus fichas de energía activas y repon tus Aural derrotados. Si tú y tu rival tenéis Aural derrotados, quien no tenga la ficha de iniciativa repone primero según el siguiente orden. Primero tú, luego tu rival, de nuevo tú, entonces tu rival. Por último, la ficha de iniciativa cambia al otro lado del campo de batalla al final de cada ronda, así que la ventaja irá cambiando de un lado a otro. Y con eso lo tendríamos todo listo. Ya sabéis cómo jugar la partida inicial de Aural Battle. Como veréis, cada equipo está formado por 6 Aural y no 5. Tenéis 1 de cada elemento y 2 de cada arquetipo. Así, podéis personalizar ligeramente vuestro equipo y decidir hacia qué estrategia preferís enfocaros. Descartad boca arriba el Aural que no queráis y formad vuestra alineación inicial con todas las cartas boca abajo. Una vez ambos equipos estén listos, revelad las cartas. La primera persona en derrotar a 3 Aural de su oponente se hará con la victoria. Buena suerte y que empiece el combate.